Hola, buena tarde, queridos amigos cristovidentes. Dios los bendiga. Iniciamos una nueva semana deseándoles lo mejor a todos ustedes. Y bueno, un saludo también muy especial a toda esta gente linda y preciosa que nos sigue a través de internet, www.cristovision.tv. Para ustedes un fuerte abrazo en Cristo Jesús y que esta semana esté así cargada de muchísimas bendiciones. Bueno, queridos amigos cristovidentes, hoy lunes, donde vamos a desarrollar un tema muy interesante que está relacionado con la salud. Desde ya les hago la invitación para que ustedes se comuniquen, recuerden 747-0710, opción 3. También la invitación para que nos escriban a nuestro correo .cadeneta@cristovision.org. Les recuerdo, ustedes nos pueden también seguir a través de Facebook, nos encuentran como .cadeneta cruz. Y bueno, queridos amigos cristovidentes, sabemos también que nos están viendo en diferentes lugares de Colombia, por eso yo aprovecho para saludar a dos fieles cristovidentes, a la señora Esperanza Barahona Chamorro y Rubiera López, que nos está viendo en Tuluá Valle. Para ustedes, mujeres preciosas, muchísimas gracias por apoyar el canal Cristovisión, que el Señor les bendiga y recuerden ese voz a voz, ese compromiso también que tenemos nosotros los católicos de contar a aquellos amigos, a aquellos vecinos, familiares, que aquí en Colombia nosotros tenemos esta gran bendición como lo es el canal Cristovisión. Y bueno, cristovidentes, para ya introducirnos más en el tema que nos ocupa en el día de hoy, yo los invito para que ustedes muy atentos vean la siguiente nota. Hablemos de... Adicción a la comida es un término contemporáneo usado para describir un trastorno patológico, el deseo compulsivo y excesivo por el consumo de comida. Esta condición no solo se manifiesta por el consumo anormal de comida, sino por el consumo y deseo de alimentos que son, por sí mismos, dañinos para el individuo. Aunque la sociedad y la clase médica han comprendido eficientemente el alcoholismo y el abuso de drogas, solo en años recientes hay igual aceptación al hecho de que las personas puedan ser adictas a la comida de la misma manera. Cuando cualquier sustancia es ingerida por el cuerpo sin importar su potencial daño o el exceso de necesidad que el cuerpo tiene por ella, se dice que esa sustancia es abusada. Los individuos que abusan de estas sustancias de esa forma son adictos. Estas personas se vuelven psicológicamente y mentalmente dependientes de ciertas sustancias, en este caso la comida. Adicción a la comida, ese es nuestro tema hoy en Punto, Cadeneta y Cruz. Y les recuerdo, queridos amigos cristovidentes, que ustedes pueden preguntar, pueden opinar y pueden sugerir. 747-0710, opción 3. Y bueno, para desarrollar este tema, hoy me acompaña la doctora Adriana Stevens. Ella es nutricionista. Doctora, buenas tardes y bienvenida a Punto, Cadeneta y Cruz. Muy buenas tardes a todos los televidentes. ¿Cómo ha estado, doctora? Muy bien, gracias. Bueno, Honrosa estar en el canal. Para nosotros también es muy grato contar con su compañía, doctora, sobre todo para desarrollar este tema que inquieta un poco, porque además cuando nosotros hablamos de adicciones, por lo general se viene a nuestro pensamiento de pronto una adicción a las drogas, al alcoholismo, al cigarrillo, y poco lo relacionamos con la comida, porque siempre que hablamos nosotros de comida lo llevamos como a ese bienestar que nos trae a nosotros pues, los alimentos. Por eso qué bueno, doctora, que en esta tarde usted nos comparta, pues obviamente desde su profesión, cómo puede definir una adicción y en especial pues una adicción a la comida y cuáles son esas características que tiene esta adicción. Bueno, cuando nosotros vemos a esta hora del día un plato de una carne asada con unas papitas a la francesa, ay Dios, suceden muchos fenómenos, ¿no? Hay un fenómeno digestivo que empieza uno, uy, se me está moviendo el estómago, el intestino empieza a sonar, el sentido de la visión, del gusto, del olfato, ese aroma. El tercer elemento que juega papel ahí es el cerebro. Sí. Hoy tuve un día pesado, quiero cargar baterías. Y el cuarto elemento, el sentido de hambre y apetito. Todos estos elementos que hoy estoy mencionando confluyen a que haya una especie de cierta adicción a la comida en ciertos momentos. Pero, ¿cuál es el mecanismo como tal? Hambre y apetito. Hambre es una sensación de cargar baterías. Sí. Es aquello de que me siento con falta de energía y tengo que ponerle alimento a mi cuerpo para darle respuesta a las actividades siguientes que tengo que realizar.
Mientras que el apetito es una sensación de placer, es como calmar algo, como algo agradable que me atañe, y es algo violento. Mientras que con el apetito. El apetito. Ajá. Entonces ya con el hambre uno carga energía y esos dos mecanismos como que se van interrelacionando. ¿Por qué? Porque a nivel sensorial y primordialmente en el cerebro, en la zona del hipotálamo, hay una zona donde vamos a tener una mayor sensibilidad para las comidas. Y esa mayor sensibilidad da lugar a que estemos comiendo más, con más ganas. Sí, señora. Muy bien, doctora. ¿Y cuándo se habla ya que existe esa relación precisamente entre la comida y la adicción? ¿Cuándo? Generalmente se presenta, tenemos un día chocante, Sí. digámoslo así, y el cerebro ha tenido sensaciones nefastas. Por ejemplo, uy, me molestó en el día de hoy, quité trabajo, no cumplí con la meta. Generalmente uno como ser humano busca eliminar todos esos elementos que le causan a uno temor. Temor a nivel sensorial y a nivel cerebral. ¿Y qué es el primer elemento que tenemos a la mano? Disponible, todo momento, en todo el mundo, la comida. Ese es el principal elemento. Entonces vamos a echarle mano, como se dice vulgarmente, echar mano más a la comida en esos instantes. Y es ahí cuando la comida se nos convierte en la primera adicción, generalmente en nuestro organismo. Es ahí como vemos que existe una adicción también a las drogas, adicción al trabajo, adicción al sexo, adicción a diferentes cosas. Pero esas adicciones son de manejo terapéutico, mientras que uno a nivel alimentario no lo puede hacer como tal, sino que en sí el cerebro, como es el principal órgano encargado de regular el peso corporal, y él mismo sabe qué cantidad de energía necesita, pues lógicamente vamos a tener un manejo más fácil, sin terapia. Muy bien, doctora. Bueno, queridos amigos cristovidentes, recuerdo el tema para aquellas personas que en este momento llegan a nuestra sintonía. Hoy en Punto Cadeneta y Cruz estamos hablando acerca de la adicción a la comida. Ustedes tienen preguntas, se pueden comunicar con nosotros. Hoy nos acompaña la doctora Adriana Stevens. Ella es nutricionista. Muchas veces nosotros también decimos, ay, pero no conozco una nutricionista, de pronto para hacerle una pregunta. Pues bueno, aprovechemos en esta tarde que me acompaña la doctora. Si ustedes tienen inquietudes respecto pues al tema o de pronto también otra pregunta que esté relacionada y que la doctora la pueda responder, recuerdo, ella es nutricionista, pues se pueden comunicar con nosotros al 747-0710, opción 3. También aquellos amigos cristovidentes que nos están viendo en diferentes lugares de Colombia, pues a través de la línea directa nacional se pueden comunicar. Doctora, bueno, ya nos queda completamente claro, aparte de la adicción, que también nosotros aquí pasamos a otro aspecto y es el tema de las emociones. Cuando se habla que hay una influencia también que influye en las emociones en la manera como nosotros estamos comiendo. Desafortunadamente las emociones también tienen una gran sensibilidad con la elección de la comida y por ende también con la ingesta de la misma. Si hay sensaciones que nos causen placer, digamos que tengamos una relación sentimental algo agradable, que la parte laboral haya logrado en nosotros unos objetivos permanentes y unas metas alcanzables, pues la comida va a ser un orden regular. Pero si la sensación a nivel emocional es, por el contrario, desagradable, empezamos a tener más adicción a ciertos alimentos, no solamente a todo el plano de la comida, sino ciertos elementos de comida. Por ejemplo, los dulces, exactamente, las los dulces, los chocolates, los helados, hasta el trago mismo. Okay. Doctora, y cuando se habla de esta adicción a la comida, ¿es lo mismo que hablar de bulimia o es totalmente diferente? No, es totalmente diferente. Bulimia es una conducta alimentaria que incide en el organismo con efectos colaterales, porque además de existir bulimia, puede en un momento dado llegar a tener ese otro contratiempo del individuo en tener anorexia. Y es ahí cuando en los dos casos ya no es por adicción a la comida, sino por la adicción a la figura corporal, por mantenerme bien, por estar bien, por someterme a tratamientos rápidos para bajar rápidamente de peso. O sea, lo que habríamos visto en el comienzo del año, las dietas locas. Sí, que ya vamos a hablar también de este tema que está muy relacionado. Sí. Pero antes recibimos a una amiga cristovidente. María Olga, buenas tardes. Hola, Dorisita, ¿cómo estás? Un abrazo. Gracias, lo recibo. ¿Tú cómo estás?
No, Dorisita, yo estuve para el Día de la Mujer, Sí. María Sarmiento, entonces yo quiero preguntarle a la doctora porque es que me estoy subiendo muchísimo de peso y estoy asustada. Ok, María Olga. Te dejo entonces con la doctora. Gracias. Bueno. Doctora, lo que pasa es que yo he notado que cuando me hacen cirugías, en la última cirugía me colocaron muchísimo, pero mucho suero. Y yo veo que después de esas cirugías, así yo coma muy poquito, me subo terriblemente, pero para bajar de peso pues es un problema también. No vale que le baje a la comida. Yo como muy poco y entre comidas no como sino fruta. Pero entonces me estoy subiendo mucho de peso y estoy asustada. Hola, muy buenas tardes. Rico oírte. El tema es que las cirugías conllevan a diferentes desarreglos en nuestra contextura. Sin embargo, tengamos en cuenta que al pasar de los años, nosotras como damas que somos, empezamos a aumentar alrededor de 700 a 1000 gramos por año. Esa razón conduce a que el peso que nosotros teníamos en edad joven, desde los 15 hasta los 18 años, no va a ser el mismo que tengamos hacia los 30 o 35 años, porque lógicamente la composición corporal ha variado. Lo que sí es importante mencionar para ir controlando ese peso es que tengamos un horario regular de comidas, desayunemos a horas regulares y no digamos que entre semana a una hora y el fin de semana por aquello del descanso, el relax, a otra hora, porque esos ayunos prolongados nos llevan a problemas severos de ganancia de calorías, de grasa sobre todo. Asimismo, comer en espacios donde nos ofrezca un entorno agradable, sin que embolate, digamos, sin que enrede, sin que perturbe la parte cerebral, lo que estábamos hablando concretamente ahorita. El cerebro es el órgano que se controla realmente el peso y si nosotros no lo sabemos utilizar en un momento dado en un plan de alimentación, lógicamente vamos a tener una mayor ganancia de calorías en nuestro organismo, que se volvería nefasto para nuestro estilo de vida. Otra parte es el sedentarismo. A veces cuando uno está en casa o está ejerciendo alguna labor, dejamos a un plano largo el hecho de la actividad física. Y ustedes más que nadie pueden ir estando haciendo actividad física en la casa, así sea con baile. El mismo oficio le quema a uno calorías y otro sinnúmero de actividades que implique ejercicio, caminatas regulares, pero sí influyen muchos factores. Entonces sí es importante que tengamos esos punticos que te acabo de mencionar, leer las etiquetas de los productos que nos vienen envasados y empaquetados, obviamente omitir aquellos productos que sabemos que nos aportan calorías, pero que a su vez nos gustan, sabemos que son nocivos, pero ay, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que adicionarlos un poquito al plan de alimentación. Entonces, nosotros como individuos sabemos qué es lo que nos sirve y lo que no nos sirve porque tenemos un cerebro que ya nos programó para la selección de comida. El hecho es aplicarlo. Muy bien, doctora. María Olga, muchísimas gracias por tu llamada, que el Señor te bendiga. Y nos está llamando otro amigo cristovidente, Pedro, buenas tardes. Dorisita, muy buenas tardes y doctora, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo felicitarlas con tan lindo y hermoso programa? Ay, Doctora, muchas mi gracias. nombre es Pedro, lo que pasa es lo siguiente. Sí. No sé, esta ya es la oportunidad para decir lo siguiente, y casi estoy como de acuerdo con la anterior persona que llama. Yo soy diabético. Ajá. Me he sometido a alguna serie de comidas que me están restringiendo. Yo, la verdad, he bajado como en un 50% mis comidas. Yo me estoy engordando más, siento que me engordo más. Entonces, no sé, con el debido respeto pues de la doctora que me está atendiendo en la sanidad, pues me dice que también de que aguantar también se engorda uno. No sé, tengo esta duda y la verdad eso es lo que yo pensaba o pienso a su merced que me dice en ese sentido. Porque yo sí le he bajado y camino todos los días, camino 1 hora diaria, camino 1 hora, bastante sudo. Pero el problema es que yo veo que como que estoy echando más barriga, doctora, que opera más barriga, y yo veo que no estoy bajando nada. Yo les agradezco inmensamente y ya las escucho por el televisor. Muy agradecido, Dios la bendiga, doctora, y a Dorisita por ese programa tan excelente que siempre nos da todos los días. Muy amables. Gracias, Pedro, que el Señor te bendiga. Muchísimas gracias por tu llamada. Bueno, doctora. Pedro, ante todo, tener diabetes no es una enfermedad. Te cuento, ya es un estilo de vida en la actualidad. Así que lo importante con esta situación
es que tú logres controlar el tipo de alimentación. ¿Qué te recomiendo? Muy seguramente mi colega te dijo de 6 comidas al día, de tal modo que tu organismo logre nivelar, regularizar el azúcar a lo largo del día frente a fenómenos como de nervios, de angustia, de estrés. Esas situaciones nos llevan a aumentar más el nivel de azúcar que de insulina que requerimos. Y desafortunadamente con esta situación tuya, pues ya el páncreas no libera la cantidad de insulina que realmente el cuerpo necesita. Yo no creo que tú vengas aumentando de peso. Lo que pasa es que no hablemos de dieta, hablemos de plan de alimentación. El hecho mismo de que tú la nombres como enfermedad, uno le dicen una enfermedad y le dicen no, tiene que hacer esta dieta. Y no, muy seguramente es que no la hemos aprendido a realizar, porque lo importante aquí es que tú no dejes aumentar más ese incremento de peso, dado que esa obesidad que se sitúa alrededor del abdomen, o sea, ya la llama visceral, es la que perpetúa que el problema sea mucho más grave, requieras más insulina si la estás consumiendo, o si por el contrario requieras otros medicamentos de amplia gama. Entonces, importantísimo, 6 comidas. En los intermedios, lo que es media mañana y media tarde, fruta. Eso es importante. Y maneja siempre el estilo de la fruta entera. No consumas jugos. Importante para que vayas nivelando ese azúcar es que a lo largo del día, 0 jugos. Más bien, manéjame la fruta. O te doy la oportunidad, maneja el consumo de agua con gas libremente. Maneja tus horarios regulares, que haya un buen desayuno que tenga una bebida láctea, una harina, una proteína y la fruta. Son 4 elementos importantes, tengas o no tengas esa situación. El almuerzo y la comida son vitales. ¿Y qué es lo vital? Que tengas en un plato una distribución adecuada de proteína, una adecuada distribución de 2 harinas, de 1 o 2 harinas, dependiendo de la jornada. En el almuerzo te recomiendo 2 harinas, en la noche 1 harina, y medio plato de verdura. Ustedes los caballeros poco las verduras, pero nos tenemos que ver a las verduras y te recomiendo más en ensalada, no cocinada, para que tengas un mejor sabor frente a ese tema. Y finalmente, antes de irte a dormir, vamos a tomar un refrigerio. Generalmente yo acostumbro mucho al vaso de leche para que usted también tenga una buena calidad de sueño. Y de esta manera, hacia las 6 de la mañana, si usted se está realizando sus glucometrías continuas, la respuesta de la insulina sea favorable. Muy bien, doctora, muchísimas gracias. Y ahora nos están llamando desde Villavicencio. Ay, muy bien. Judy, buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo estás, Judy? Bien, sí, señora. Muchas Bueno, gracias. me alegra muchísimo. Doctora, yo tengo una pequeña preocupación. A ver, lo que pasa es que yo tengo un chiquitín de 6 años. Y el chiquitín, cada vez que le voy a servir la comida, siempre me sale con excusas de que está lleno, de que no quiere, que va a vomitar, de que está que se vomita, sin haberla probado. Yo quiero saber si en la edad que él tiene eso es normal. Ok, Judy. Bueno, Judy, buenas tardes. Es Buenas normal porque los niños a esa etapa están explorando todavía su medio externo, su ambiente. Sin embargo, hay situaciones que en un momento dado uno como padre de familia se vuelve rutinario. Las preparaciones con los niños es igual que con un adulto. Hay que hacerlas atractivas en cuanto a los colores, las preparaciones bastante agradables, variadas, nutritivas. Resulta y acontece que muchas veces las mamás de esos compañeritos que tienen el jardín les hacen preparaciones porque disponen de un tiempo mayor de ser mucho más atractivas, o las hacen variadas o les adicionan algo de un componente llamado dulce. Entonces ellos, cuando ven que es lo mismo de siempre, muy seguramente eso es la pataleta que en un momento dado está generando allá en la casa, o por el contrario, sencillamente como ha estado comiendo de a poquitos cada rato, también muy seguramente puede tener esa sensación de llenura. Lo importante es que, Judy, tenga en cuenta que comer no hay que premiar. Comer es porque el niño sienta esa necesidad de comer y no porque tú lo estés condicionando a que le vas a dar un regalo. La alimentación en los niños es bastante importantísima
pero sabiendo conocer sus planos, sus estrategias. Ellos, como nosotros, también tienen días buenos como días desfavorables, y es ahí cuando tenemos que mirar, bueno, cómo estará él con ese apetito. Recuerda, no una lonchera súper llena, que deje al paciente llenito, sino algo que le dé satisfacción, de tal modo que no tengas estos inconvenientes como estás presentando en el día de hoy. Muy bien, doctora. Judy, muchísimas gracias por tu llamada. Doctora, no siempre que se habla de obesidad se está hablando de una adicción a la comida, es que a veces también se tiende como a relacionar. Sí, la obesidad es una situación epidemiológicamente y clínicamente crónica. Ahorita en el medio se está viendo una obesidad generalizada e influyen muchos factores. Sí, está la parte adicción a los alimentos, pero no podemos dejar a un lado que existe la familia, o sea, el componente genético, existe también el sedentarismo, existen innumerables factores como es aquello de una libertad de mercados a nivel mundial, donde los productos que se venden son de gran cantidad calórica, que inciden mucho en la ingesta del propio individuo. Entonces, la obesidad no la vamos a centrar en un solo componente, sino son muchos los componentes, y nosotros desde la parte interna, es decir, desde el marco familiar, debemos empezar a trabajar sobre los buenos hábitos de vida saludable, como es el de comer a sus horas, el evitar las comidas de paquetes, nada de gaseosas ni refrescos, manejar los fritos no todos los días, pero 1 o 2 veces a la semana, que no sean tan cotidianos, porque el manejo de las grasas en la persona adulta es diferente al manejo de grasas en los niños. Entonces, en nosotros los adultos el proceso es mucho más lento, mientras que los niños, como están creciendo, no tienen ninguna incidencia que te vayan a tener problemas de obesidad de buenas a primeras. En cambio, nosotros sí, nuestra composición de estrés combinado con esa falta de ejercicio, pues lógicamente sí vamos a tener un mayor índice de obesidad. Inmediato. Inmediato, eso sí es rapidito. Así es, doctora. Bueno, seguimos invitando a todos nuestros amigos cristovidentes para que en esta tarde se comuniquen con nosotros. Recuerden que si ustedes tienen preguntas que están relacionadas a la nutrición, pues hoy me acompaña la doctora Adriana Steven. Recuerden 747-0710, opción 3, queridos amigos cristovidentes. Y quiero recordarles algo para que lo tengan muy presente, ya que mañana, martes 9 de abril, el canal Cristovisión realizará una programación dedicada a las víctimas del conflicto en Colombia con motivo del Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las víctimas. Así que, queridos amigos cristovidentes, ustedes saben que nosotros siempre les decimos que no se despeguen del canal Cristovisión. Mañana, con muchísima más razón, y vamos a estar todos unidos en un mismo espíritu, elevando nuestra oración a nuestro Padre Celestial por todas estas personas, por todas estas víctimas. Y bueno, con esta invitación, nosotros aquí en Punto Cadeneta Cruz hacemos una pequeña pausa, pero por favor no se vaya, ya regresamos. ¿Sabías que? El azúcar es la droga más barata y genera una fuerte adicción desde que somos pequeños, porque funciona como un estimulante. ¿Sabías que? La comida chatarra crea la misma adicción que el cigarro o la heroína. Gracias, cristovidentes, por continuar con nosotros aquí en Punto Cadeneta y Cruz, hoy hablando acerca de la adicción a la comida, y ustedes se pueden comunicar con nosotros al 747-0710, opción 3. Hoy me acompaña la doctora Adriana Stevens. Ella es nutricionista y está muy dispuesta a responder todas aquellas inquietudes que ustedes puedan tener. Doctora, qué bueno que en esta tarde también nos pueda compartir acerca de las características que tiene una persona que es adicta a la comida. Bueno, la persona que es adicta a la comida tiene ciertas características especiales, Sí. Bastante estresado, como se dice vulgarmente, no se halla, busca mecanismos como para solucionar ese estrés que para él es un reto, que para él es un riesgo, o sea, son situaciones de riesgo. Entonces la persona empieza a sentir como que una inquietud en su interior, porque no ha logrado encontrar la solución que realmente amerita en ese instante. Sí. Y como lo dije al comienzo, la primera opción, la comida, porque eso es lo que nosotros los seres humanos tenemos disponible en este instante.
Muy bien, doctora. Y cuando se habla de adicción a la comida, ¿también podríamos nosotros aquí hablar desde los niños o esto es ya, cuando se habla de esa adicción, ya esto lo presentan sobre todo son las personas mayores? No, la adicción va en todos los individuos. Desde los primeros años, cuando el niño recibe el confort de la lactancia materna, vienen los 6 meses siguientes y está el uso y la adaptación del niño a su alimentación complementaria, que es la alimentación que en cierta manera le va a causar complemento a esa leche materna. Cuando iniciamos la leche materna, él es ahí donde forjan sus primeros gustos y preferencias alimentarias. Pero esto va acompañado del ambiente familiar. Los hábitos se ganan familiarmente y se ganan porque ya el individuo escoja lo que él realmente quiere para su consumo. Entonces pasa el tiempo, ya cumple el año y ya tiene él ciertos gustos. La mayoría de los niños les gusta es el dulce. Eso es lo que vemos notoriamente, Sí. ¿cierto, televidentes? ¿Por qué? Porque el líquido amniótico es sencillamente dulce. Entonces van con esa sensación, ya van programados y es ahí cuando ya quieren continuar con el mismo efecto porque les causó placer, no se sintieron solos. Muy bien. Doctora, ¿y cuáles son las consecuencias? Porque muchas veces cuando se habla también de una adicción, de pronto alguien puede decir, sí, yo soy adicto a la comida o de pronto tiene otro tipo de adicción también y como que no se hace nada por buscar una ayuda. Entonces, como también que la doctora nos pueda compartir, bueno, cuáles son las consecuencias también que puede vivir una persona que es adicta a la comida. Y nos está llamando una amiga cristovidente. Sí, buenas tardes, nos llaman desde Ibagué. Constanza, buenas tardes. Constanza. Sí, buenas tardes. ¿Cómo estás, Constanza? Bien, gracias, muy amable. Primero que todo, pues quiero felicitarlo por el programa. Gracias. Muy bien, gracias. Muy bien. Constanza, ¿nos haces un favor? ¿Nos escuchas únicamente por el teléfono? ¿Le bajas todo el volumen al televisor? Sí, ya me dice acá lejito. ¿Sí? Ok. Sí. Muy bien. Mujer, ¿qué nos quieres compartir? No, es que yo le quería hacer una preguntita a la doctora Stevens, Sí. porque ella dice que no consumir jugos de frutas. Pues yo digo, siendo que es una fruta y además tiene agua, entonces yo quisiera que ella me orientara en eso, ¿no? Porque no entiendo por qué jugos no. Esa es mi Claro, pregunta. Constanza. Claro, Constanza, muy buenas tardes. Cuando Buenas. hablábamos con don Pedro acerca de la dieta de una persona que está padeciendo diabetes, resulta que las características de la propia alimentación cambian notoriamente. Entonces, uno de los elementos principales y básicos en los planes de alimentación de estas personas es que tenga un incremento o una mayor demanda o mayor consumo de fibra. ¿La fibra dónde las encontramos? En las frutas y en las verduras. Pero ¿qué ocurre con las frutas? Si yo hago un jugo, así no le adicione azúcar, perdió la fibra. ¿Sí me comprendes? Entonces es ahí cuando ya el jugo pasa a un segundo o tercer plano. ¿Qué buscamos con el individuo? Que el individuo aproveche al máximo la fruta. Antiguamente, algunas academias universitarias retiraban siempre al diabético la piña, el banano y las uvas. Pero, caramba, no estamos mirando el componente de fibra. Y la mayoría de las frutas tienen fibra. Lo que debemos es optimizar es que esas frutas que tienen mayor concentración de azúcar no se utilicen o no se manejen tan frecuentemente en el plano del plan de alimentación. Entonces, no sé si te quedó claro, el hecho para una persona que está padeciendo o está siendo declarada como prediabética, su consumo de fibra debe pasar más de lo normal que cualquier individuo de nosotros aquí presentes. Muy bien, doctora. Constanza, muchísimas gracias por tu llamada. Doctora, antes de recibir la llamada de Constanza, yo le hacía una pregunta. Bueno, ¿cuáles son esas consecuencias que de pronto puede vivir una persona que es adicta a la comida? Bueno, las consecuencias que nos deja la adicción a la comida es un proceso de malnutrición. Sí. Claro que malnutrición la podemos referir no solamente por el hecho de la obesidad, o sea, por el exceso de ganancia de calorías, sino también por el déficit de ganancia de calorías. Entonces, en lo que atañe más con la ganancia de calorías, que es obesidad, de una vez presente la obesidad y el sobrepeso, que son dos estados totalmente diferentes, el uno excede al 10% del peso normal,
empiezan a generarse otras enfermedades como son de riesgo cardiovascular. Ya estamos hablando de una diabetes, ya estamos hablando de una hipertensión, ya estamos hablando de una falla cardíaca y las secuelas, una falla renal, una pérdida de audición, en fin, una cantidad de problemas. No obstante, no podemos dejar pasar en alto que ahora la mayoría de los diferentes tipos de cáncer también están asociados a la obesidad. Y los problemas osteomusculares que en la mayoría de nosotras las mujeres se nos presentan, tienen que ver un poquito con ese exceso de calorías en nuestro organismo. Muy bien, doctora. 747-0710 es la línea de participación, queridos amigos cristovidentes, así como lo está haciendo Marinés. Marinés, buenas tardes. Buenas tardes, a su merced. ¿Cómo estás? Bien, sí señora. Bueno. Para hacer una pregunta. Sí. Mi esposo es como adicto a la sal porque él come bastante sal. Sí. ¿Es una adicción o es el organismo que le pide todo eso? Bueno, muy buenas tardes. No, lo que pasa es que ya tu esposo está presentando es una adicción. El cuerpo a uno no le pide tanta sal porque él no sabe qué es lo simple y qué tiene sal y qué no tiene sal. Sencillamente porque desde la niñez, desde que fue lactado el bebé, nunca le hemos dicho esto va con azúcar, esto no va con azúcar, esto va con sal, esto va sin sal. Sencillamente es una adicción que ya tiene tu esposo como para saber tener un mayor sabor esas preparaciones. No obstante, mi señora, yo sí le recomendaría que en este instante usted manejara otro tipo de preparaciones, ¿no? Intensificar el sabor lo podemos hacer con productos naturales, ajo, cebolla, perejil, toronjil, o sea, con una cantidad de hierbas naturales también que nos van a facilitar activar ese sabor. La mayoría de los señores les gusta adicionar la sal, no es el único caso. Y es porque ellos llegan con un apetito tenaz. De hecho, una de las alternativas que tenemos en el medio es el ají. Cuando nosotros manejamos ají, ¿qué ocurre? Se nos despierta todo el umbral del sabor, todo el umbral del apetito, y es ahí cuando comemos con gran demasía. Muy bien, doctora. Bueno, hay algo, doctora, que pues tomando también en cuenta la llamada que nos hace nuestra amiga cristovidente, si hay personas que de pronto sin probar los alimentos empiezan a echarle sal pues a la comida y muchas veces está bien de sal, ¿no? Yo aprovecho que está la doctora y hacemos acá un pequeño paréntesis también para que la doctora nos recuerde, bueno, cuáles son las consecuencias también, porque es que a veces nosotros no tenemos conocimiento de lo que puede, de qué manera puede afectar también cuando nosotros comemos muy salado, muy condimentado también. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias que esto trae también a nuestro organismo? Bueno, el hecho de la adicción a la sal nos lleva a diferentes problemas. El principal es la retención de líquidos y la falla renal. Si nosotros en un momento dado no manejamos controladamente el uso o somos mesurados en el consumo de la sal, vamos a tener estos contratiempos. Y generalmente nuestros niños aprenden por imitación. Sí. Si papá o mamá están manejando este hábito en forma cotidiana, frecuente, durante todo el día, pues lógicamente ellos van a asumir ese hábito tempranamente y que nos conduce a problemas cardiovasculares. Y cuando ya es más agresivo el tema, estamos hablando de una falla renal, una retención de líquidos o enfermedades ya más colaterales a nivel articular. Bueno, entonces hay que cuidar nuestra salud. Y nos llama otra amiga cristovidente, Débora, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, mi señorita, señora, discúlpeme. Ay, qué alegría oírla. Mire que qué lío. No, discúlpeme. Pues hasta ahorita se me ocurrió porque me daba pena. Es que yo soy diabética y ya que está la doctora, mire, doctora, no sé cuánto le agradezco su presencia. Y le agradezco a Dios por este bendito canal que cuánto me ha servido. Yo soy diabética, soy una persona de 72 años. Y doctora, me fascina la espinaca y el apio. Y alguien me cuenta, ay, no tanto, ¿por qué comes tanta espinaca? Que eso es, que contiene sal. Y yo quiero saber porque es que a mí me fascina. Yo soy diabética y pues a mí me fascina, doctora, y le cuento. Yo las hierbas crudas no las como. Yo son a medio cocinar o cocinaditas.
Ok. Bueno, mi niña, importantísimo tu participación aquí en este espacio. Sí, lo que te están diciendo tus vecinos es cierto. El apio, la espinaca, la selga tienen una cantidad bastante significativa de la sal. No nos has comentado si eres hipertensa, porque generalmente al haber diabetes también hay un poquitico de descontrol a nivel tensional. Y eso es importante, entonces no olvidar, siempre recordar que nuestras 6 comidas las debemos realizar a lo largo del día. Como explicábamos a la niña de Ibagué, a Constanza, el manejo del consumo de la fruta por el efecto que nos trae el consumo de fibra, que nos va a bajar los índices de glicemia a cualquier hora del día, de tal manera que no nos vengan a decir tenemos que inyectarlos, tenemos que colocarles ya insulina. Y sobre todo en este caso, tú ya tienes 62 años y además de tener diabetes, tenemos que evitar que se lleguen complicaciones más grandes. Complicaciones más grandes es que tengas problemas vasculares, de neuropatía, problemas ya a nivel cardio, que nos falle un poquito el corazón, y la parte renal, que la verdad este último órgano es el más agresivo cuando tenemos ya el acompañamiento de diabetes con hipertensión. Muy bien, doctora. Débora, muchísimas gracias por tu llamada, te envío un fuerte abrazo en Cristo Jesús, gracias por esa fidelidad al canal Cristovisión. Y bueno, yo aprovecho también para invitarlos a todos ustedes, amigos cristovidentes, para que apoyen esta obra de evangelización. Recuerden también que nosotros como católicos estamos llamados a apoyar todas aquellas obras que nos invitan y que nos acercan más a nuestro Señor Jesucristo, a vivir ese amor de Dios en nosotros. Y el canal Cristovisión lo está haciendo a las 24 horas del día, así que qué bueno que nosotros como católicos también, católicos generosos, apoyemos esta obra. Ustedes con 19.000 pesos lo pueden hacer. 1 minuto al aire, así que qué bueno que nos acompañen. Si ustedes de pronto dicen, bueno, yo puedo apoyar con más minutos, pues qué rico que lo puedan hacer. Recuerden, 747-0710, opción 2. Se pueden comunicar y allí van a ampliar muchísimo más la información, de qué manera pues ustedes lo pueden hacer. Recuerden que este es nuestro canal y que lo que buscamos y esperamos es que este canal llegue a muchísimos lugares de Colombia. Recuerden, 19.000 pesos, se pueden comunicar al 747-0710, 0710, opción 2. O también pueden ingresar a nuestra página www.cristovision.tv y a través de internet también ustedes pueden hacer sus donaciones, queridos amigos cristovidentes. Con esta invitación, nosotros aquí hacemos una pequeña pausa, pero por favor no se vayan, ya regresamos. Continuamos en Punto, Cadeneta y Cruz. Y bueno, doctora, ya estamos llegando pues al final del programa. Sí me gustaría que usted pudiera entregar a nuestros amigos cristovidentes ya ese último mensaje, el poder tener también esos hábitos saludables, ¿verdad?, en la alimentación, que a veces nosotros no le prestamos como mucha atención, no comemos muy bien, estamos también con el tema de las dietas, que ya la doctora también lo explicó. Entonces, doctora, este mensaje para nuestras amigas y nuestros amigos. Bueno, a todos ustedes hoy presentes y hoy televidentes, y que esperamos que se continúen en esa misma faceta, les recomiendo que el ser humano trasciende en sus situaciones en diversas maneras, generando con la comida diferentes oportunidades de usarla o no de usarla. Es interesante recordar que debemos llevar unos hábitos de vida saludables, no solamente por el bien de una comunidad, sino por el bien de cada uno mismo, de tal modo que minimicemos todos los riesgos a enfermar. Esos hábitos de vida saludable incluyen que comamos comida fresca, que aprendamos a leer las etiquetas, y sobre todo en etiquetas, cuando les hago bastante énfasis en etiquetas, mirar ese aporte de fibra, evitar las gaseosas y los refrescos que en muchos hogares colombianos tenemos, que al contrario de tener una fruta o un jugo, tenemos la opción de la gaseosa y el refresco. Eso no es tan saludable. Tengan en cuenta también el tema del ejercicio. Alimentación que se respete va acompañada de un buen plan de ejercicio. Ese plan de ejercicio debe ser regularizado, y si no porque se dificultó por XY tema, porque no tengamos una guía que nos organice un plan de ejercicios, sí podemos empezar a hacer ejercicio en casa.
como es bailar, como es caminar, como es subir, bajar escaleras, dependiendo de la condición física que tenga el propio individuo en ese instante. Asimismo, dejar a un lado esas bebidas que en un momento dado nos llegan del mercado nacional como internacional, que reportan un gran nivel de calorías y que sabemos que son deliciosas, pero no hacemos nada por decir voy a limitar, voy a limitar. Muy bien, doctora. Bueno, el tiempo ya se nos está acabando, pero vamos a recibir así brevemente una llamada desde Barranquilla. Eni se nos fue. Bueno, Eni, recuerda también que tus inquietudes las puedes dejar en puntocadeneta@cristovisión.org. Doctora, ya hemos hablado bastante acerca pues, de este tema del alimento físico. ¿Qué le parece si ahora hablamos de ese alimento espiritual? Por eso la invito a usted y a todos nuestros amigos cristovidentes para que vayamos a Palabra Sagrada. Palabra Sagrada. Cristo nos dio libertad para que seamos libres. Por lo tanto, manténganse ustedes firmes en esa libertad y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Estamos viviendo nosotros un tiempo muy especial como es el tiempo de la Pascua, este tiempo que se caracteriza precisamente por ese gozo, por esa alegría que debe habitar en nuestro corazón. Esto no quiere decir, queridos amigos cristovidentes, que nosotros no vamos a tener ciertas dificultades, ciertos problemas. ¿No? En este tiempo de la Pascua vamos a aprender nosotros a vivir también aquellos momentos difíciles, aquellas preocupaciones. Recordemos hoy el texto. Dice que Cristo nos dio libertad para que nosotros seamos completamente libres. Este tiempo de la Pascua y este tiempo de alegría que estamos viviendo, pues esta felicidad no se puede convertir en algo pasajero. Entonces, ¿en dónde radica que nosotros como cristianos católicos vivamos siempre esa Pascua? Hoy se nos está anunciando que Cristo ha resucitado. Pues precisamente la palabra de hoy nos entrega ese secreto en que nosotros recibamos esa libertad que Cristo nos dio, que vivamos en esa libertad que Él nos ha entregado. Él fue a la cruz precisamente por esto, para que nosotros vivamos felices, para que nosotros vivamos gozosos. Sin embargo, a veces hay ciertas situaciones que nos esclavizan. Recordemos entonces, estamos viviendo ese tiempo de Pascua. No vamos a permitir que aquellas esclavitudes hoy nos roben esa felicidad, ese amor, y que en Cristo nosotros vamos a ser completamente felices. Por eso yo los invito a todos ustedes para que en este momento cerremos los ojitos allí en el lugar de trabajo o tal vez allí en la casa también y clamemos la presencia del Espíritu de Dios para que le demos gracias al Señor también por el tiempo que Él nos permite vivir en Él, que le entreguemos nosotros también aquellas dificultades, aquellos problemas, que todo esto sí es pasajero, los problemas sí son pasajeros, pero este tiempo de gozo y de felicidad de la Pascua que nos trae la Pascua, esto no es pasajero, esto es algo permanente. Por eso, queridos amigos cristovidentes, ustedes allí en casita van a abrir sus labios. Ustedes saben precisamente qué es lo que los está esclavizando, qué los está apartando de Dios y vivamos este momento tan especial. Padre Celestial, en esta tarde te saludamos, te damos gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, porque nos permitiste vivir un fin de semana, Señor, alegres, donde pudimos ir a misa, compartir con nuestra familia también, Señor. Y por eso te entregamos esta semana que estamos iniciando, Señor, que sea vivida en tu presencia, Señor, nuestros sueños, nuestros proyectos, todo lo que queremos hacer, Señor, te lo presentamos en esta tarde. Señor, gracias porque por tu Hijo Jesucristo, hoy nosotros somos completamente libres, Señor, y en fe decimos que somos completamente libres. Yo los invito a ustedes, queridos amigos cristovidentes, para que en este instante le entreguen al Señor todas aquellas esclavitudes y se consideren ustedes completamente libres en el nombre de Jesús. Gracias, Padre Celestial, porque tu amor se derrama, tu perdón se derrama en la vida de cada uno de nosotros y en la vida de cada uno de nuestros amigos cristovidentes. Amén, amén y amén. Así que, queridos amigos, completamente libres, cero esclavitudes, estamos viviendo una esclavitud, vamos a buscar esa ayuda profesional, aquel sacerdote también para buscar esa ayuda espiritual y para vivir nosotros en el gozo de la Pascua. Doctora, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros y un número telefónico donde nos podemos todos comunicar. ustedes muchísimas gracias y por esta invitación y poder compartir con todas las personas a nivel nacional esos espacios que tenemos de duda frente a nuestra salud. La dirección de mi consultorio es la carrera 19A, número 8251, aquí en Bogotá, detrás de la Clínica Country. Mi número de celular es el 310-478-3968 o mi correo es adri
stwb@yahoo.com. Ahí está en pantalla precisamente pues en este momento. Doctora, una vez más, muchísimas No, gracias. muchas gracias a todos ustedes. Y a ustedes, queridos amigos cristovidentes, una vez más nos dejan entrar a sus hogares. Gracias. Recuerden que los llevamos aquí en nuestro corazón, que los amamos muchísimo. Y les recuerdo la programación del día de mañana. Mañana va a ser un día de muchísima oración, donde todos también unidos como familia Cristovisión vamos a elevar nuestra oración al Señor. Que el Señor les bendiga y les guarde. Les recuerdo algo, mañana tenemos una cita a las 2 de la tarde en punto, Cadeneta y Cruz. Chao. Llévenlo a la mesa, coman y compartan, fresco está. Llega ya, el pan de la palabra llega ya. Tómenlo en sus manos y descubran hoy el sabor.